¿Qué onda, plebes? ¿Cómo están? Oigan, pues el día de hoy, en un episodio más de A Sacar las Dudas, nos acompaña alguien a quien yo admiro muchísimo, aprecio muchísimo y hemos entablado una bonita amistad desde hace como 8 años, que fue quien me divorció, la abogada licenciada Vanessa Gallardo, que es especialista en Derecho Familiar. Vane, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por invitarme. Gracias por estar aquí. La verdad es que cuando yo inicié mi proceso de divorcio estaba toda... pues estaba confundida, más que nada no estaba asesorada, esa es la palabra. Y Vanessa llegaste ahora sí, nosotras creemos mucho en las energías, ¿no? Entonces nos conocimos de una manera muy peculiar, había muchas cosas en común entre nosotras y bueno, ahí empezó. Gracias a Dios, te consta y te tocó igual conocer a Hugo. Nuestro divorcio fue, yo creo que algo súper fácil, súper rápido y que de tu mano pues fue mucho más fácil todavía, ¿no? Entonces, estás aquí con nosotros y tenemos muchas dudas. Hay muchas mujeres que han mandado preguntas, chavas que han mandado preguntas, que aquí nos enfocamos, digo, no vayan a decir luego que los hombres no los pelamos, no, pero pues hay muchas mamás que tenemos muchas dudas. ¿Qué es el derecho familiar? Mira, el derecho familiar es una rama del derecho. Antes estaba en el derecho civil, pero luego ya se fue haciendo cada vez pues más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque los problemas de la familia siempre van evolucionando porque la sociedad va evolucionando y todo va cambiando, ¿no? Entonces, en el derecho familiar vemos todos los asuntos relacionados con custodias, alimentos, menores, herencias, todas las problemáticas que se puede dar dentro de un núcleo, ¿no? Hay muchos tipos de familia. Tenemos familias extendidas, familias nucleares, familias ensambladas, muchos tipos de familia, pero al final de cuentas protegemos los derechos de los más vulnerables. Veo que siempre te has enfocado mucho, digo, tengo mucho tiempo siguiéndola también, y siempre te enfocas mucho en, oye, espérate, esto no está haciendo nada, no tiene foquitos, ¿eh? Está prendido. ¿El micrófono? Sí. Ah, ok. ¿Y por qué no le veo los foquitos? Porque no está conectado a la computadora. Ah, ok. No lo corten eso. Veo que siempre te has enfocado mucho en ayudar a los niños. Digo, eres mamá también, ¿no? Entonces, pero especialmente ahorita estamos viendo si de por sí los niños se dañan con una ruptura, o a lo mejor en una relación normal cometemos pues ciertas actitudes que los dañan. Ahora imagínate en un divorcio que las cosas están súper mal, pues son los que más terminan lastimados, o sea, y eso es una cadenita que yo considero que va repercutiendo en clases con otros niños, y bueno, es un patrón que tienden a seguir, ¿no? En tu caso que eres más en lo familiar, que estás metida completamente en lo familiar, ¿qué es lo que debemos saber como papás antes de divorciarnos? Pues yo creo que es importante el asesorarnos, ¿no? Uh-huh. Con un especialista, porque creo que nosotros los abogados también somos como los doctores, porque a lo mejor estudiamos medicina general, pero hay especialistas, hay pediatras, hay oncólogos, ¿verdad? Entonces, y no nada más es el estudiarlo, es tener la experiencia de que a lo mejor lo haces diario y eso te hace experto en una rama, ¿no? No nada más el estudio, sino el tener tantos asuntos donde ves tanta cosa que pasa que puedes decir, mira, lo puedo prevenir así, o sabes que este asunto se parece mucho a tal vez esta es la tendencia o esto podemos hacer. Yo creo que lo primero es buscar una asesoría. No necesariamente porque voy a ir con un abogado es porque me voy a divorciar hoy o mañana. Claro. Pero así como cuando quiero buscar un médico porque me quiero hacer un procedimiento o busco varios, voy escuchando opiniones y voy viendo, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor me dijo que bajara de peso o me dijo que hiciera esto, pues lo voy a ir haciendo. Y es lo mismo con los abogados. Yo creo que lo primero es un acercamiento y ver. ¿Por qué? Porque tu amiga, tu prima, tu vecina en los grupos, pues te pueden orientar, pero no necesariamente te van a dar algo certero. Aparte, cada familia es diferente. Tú pusiste un ejemplo y voy a tomarlo como en tu caso. O sea, tu familia es totalmente diferente. Tu relación era totalmente diferente. Y a lo mejor para una familia
podía funcionar o para una persona que un papá no es tan apegado a sus hijos verlos cada 15 días. Claro. Pero a lo mejor un papá que lleva la crianza de sus hijos a la par de una mamá, pues eso no sería justo ni para los niños en primer lugar, ni para un padre, ¿no? Entonces tenemos que conocer, yo siempre hago en mis consultas, hago una entrevista y conozco todo el contexto para decir, mira, en tu caso es una custodia exclusiva o es una custodia compartida o ¿sabes qué? Esto es lo que se tiene que hacer. Y sobre todo, depende del procedimiento. Vamos a poner el ejemplo de un divorcio. Pues hay que prepararse. Yo creo que el divorcio legalmente, salvo casos de emergencia, como hemos visto últimamente, ¿verdad? Sí, y ya claro. No, pues tratas de arreglarlo primero, de hacer un acuerdo, pero a veces ya la emergencia pues ya no te deja por condiciones pues muy peculiares. Pero generalmente es llegar a acuerdos, etcétera, y eso debe de ser como el puntito, la cereza del pastel, pero para eso debiste haber llevado un proceso, pues primero emocional, ¿no? Sí, claro. Y que cuando vayas con tu abogada escuches sus recomendaciones, le hagas caso, porque te puedes meter en más problemas si no le haces caso, y también que estés abierta a escuchar cosas. ¿Por qué? Porque tú no eres el experto. Claro, por supuesto. Cuéntame de ti para que te conozcan un poquito más, las chicas descaceradas que tenemos por aquí. ¿Eres egresada aquí de UABC? Sí, soy egresada de UABC, salí en el año 2008. Ajá. Hace poquito. Sí, hace muy poquito. Soy maestra de UABC, doy la clase de Derecho de Familia desde el año 2012, creo. 2011. Yo te conocí en 2014, 2015. Sí, ya estaban las clases. Tengo una maestría en materia familiar y un doctorado. Y pues la verdad he litigado de forma exclusiva materia familiar por los últimos 12, 13 años, entonces es una materia que me gusta muchísimo, me parece muy, muy interesante. Y dato curioso, cuando yo entré a la universidad yo quería ser abogada fiscalista. Ajá. Sé que tu papá es abogado, ¿no? Sí, tú creciste con todo eso y trabaja en un juzgado familiar, entonces haz de cuenta que era lo que veía todos los días y yo decía, claro que no me voy a dedicar a eso, ¿no? Nunca, ay, qué aburrido, porque, ¿no? No es lo que escucho todos los días. Claro. Entonces, cuando entro a la universidad, la clase que me va peor es la de Derecho de Familia, que es la que doy yo en UABC. No, sí, así es la que me va peor. Y era porque el maestro usaba un libro súper viejito de Regina Villegas y nos hacía aprendernos todo de memoria. Y yo decía, es que eso no es el Derecho de Familia. Sí. Entonces, yo veía en mi casa... veía o escuchaba, ¿no? Las pláticas de papá de cosas de asuntos, bien de custodias, de divorcios, de esto y del otro. Y yo decía, oye, pero el libro de Regina Villegas es como de hace 50, 60 años. Sí, ¿qué tiene que ver con la realidad? Nada, ¿no? Entonces, me estás haciendo que me aprenda algo que no. Entonces, como que batallaba mucho con el maestro con eso, hasta que me acuerdo que mi papá me dijo, mira, vamos a solucionarlo. Te vas a aprender de memoria lo que dijo tu maestro. Y si tú quieres material y quieres aprender... Me daba libros y me enseñaba o me contaba casos así como para tenerme entretenida y no estuviera molestando al maestro. El maestro. No, mi papá. Tu papá para que no estuviera molestando al maestro. Entonces ya pasé la clase y se me hizo una costumbre. El que si el maestro... le agarraste amor. Sí, el maestro no me gustaba, pero yo investigaba. Entonces mi papá me empezaba el Poder Judicial lo mandaba a cursos. Había muchos cursos de actualización, entonces me llevaba y ahí me sentaba así como para que esté entretenida y no moleste al maestro. No manches. Sí, y ya, y me empezó a gustar mucho. Me empezó a gustar muchísimo. Luego después, fíjate, está bien padre porque luego ya salí de la universidad y sí me gustaba, pero no, yo todavía quería civil, ¿no? Trabajando en un despacho en materia civil y en eso sale en la televisión un asunto súper emblemático de un empresario que se roba a los niños y se roba a sus hijos y se los lleva a Estados Unidos. Y lo recuperan. ¿Aquí en México? De aquí de México. Un empresario de aquí de Tijuana se lleva a los niños a Estados Unidos. No manches. Sí, se hizo pero un desastre en la televisión. No había tantas redes, pero manches, no me acuerdo. Estoy tratando de... Y se hizo un desastre en la televisión. En ese entonces era como que más noticieros. Sí, la mamá buscando a sus niños, alerta Amber y cosas por el estilo como han pasado últimamente. Ajá. Entonces yo lo veo en la tele y le digo, papá, ¿qué es esto? Y me dice, es una restitución que se está llevando donde, y me explicó lo que era una restitución cuando tienes la custodia y uno de ellos rompe no respeta y hay que empezar a recuperar a los niños y cómo
en todos los asuntos de todos los niños donde hay una sustracción, hay que pedir el uso de la fuerza pública y cómo lo recuperamos manches, y todo qué eso. necesidad, Exactamente, qué ¿no? El necesidad. señor era un empresario, o sea, estaba súper bien y total que valió gorro porque luego ya era el hombre más buscado de Tijuana, ¿no? No manches. Y de Estados Unidos. O sea, ¿y ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando, creo que como de 2011, 2010. O sea, estamos hablando que en aquel momento no, las redes sociales hubieran No. hecho lo suyo, ¿no? Sí, O sea, claro. ahorita Y en ese entonces o eran te las- catapultan o te Me hunden. acuerdo que había así como en la televisión había episodios de todos los días de búsquedas donde lo habían visto en tal restaurante y entonces la gente Como decía, siguiendo las sí, huellas, claro, ¿no? siguiendo las huellas para encontrar a estos niños. Entonces se me hizo muy interesante y lo vi y te lo juro que dije, yo quiero De hacer aquí eso. soy. Yo quiero hacer eso. Y le digo, ¿qué ocupo hacer para hacer eso? Y luego me decía así como, bueno, tranquila, pues primero Entonces, primero léete el Sí, libro pues, que te ponte a digo el estudiar, profe. claro. Ay, No, ya había terminado la escuela. Entonces me dijo, mira, sabes que hay estas abogadas muy buenas, Claro. búscate un despacho que lleve más familiar. Y entré a trabajar a un despacho y ahí me empezó a gustar. Ya después yo sola me independicé. Que tienes Pero mucho independiente. sí, o sea, sí, me empezó a gustar mucho y empecé a litigar nada más familiar y ya después ya me llegó a tocar restituciones y otro tipo de asuntos. Pero ese asunto, me acuerdo, yo lo vi en la Marco. tele y dije, yo un día quiero hacer eso. Te lo juro que dije, yo un día quiero hacer eso. Y miren que lo está logrando y lo ha logrado y me ha tocado de muchos casos que he sabido, ¿no? En lo particular, en mi caso, yo recuerdo que cuando fui a tu despacho para lo de nuestro divorcio, tú nos dijiste a Hugo y a mí, ¿saben? Nunca se me olvidó y yo siempre lo cuento cuando hablo sobre mi divorcio. Vanessa nos dijo, a ti te toca tanto de pensión, Carla, y a él le tocan estas fechas de convivencia, que eran las vacaciones, prácticamente le tocaban todas las vacaciones de los niños, o un año sí, un año no me acuerdo, pero el caso es que yo me acuerdo que cuando escuché el monto que me tocaba, me acuerdo que te dije, ¿sabes qué? Es que yo también estoy trabajando, se me hace mucho porque él estaba pagando otras cosas, bla, bla, bla. Y Hugo le dijo, ¿sabes qué? Pero no, o sea, no quiero que los niños estén tanto tiempo conmigo porque ya va a estar sufriendo. Entonces recuerdo perfecto que me dijiste, váyanse a su casa, hagan a puño y letra el convenio de qué es lo que quieren, porque tú estabas haciendo lo que marcaba la ley, ¿no? O sea, lo justo, apegándote a la ley. Pero me acuerdo que nos dijo, váyanse a su casa, háganlo a puño y letra y vuelven conmigo. Entonces nos fuimos, recuerdo perfecto que Hugo y yo llegábamos y en el comedor, ¿qué es lo que tú quieres? No, pues, ¿qué es lo que tú quieres? No, pues es que quiero esto y esto. Total, que nosotros acordamos, eso se puede hacer todavía, ¿no? O sea, claro. Nosotros acordamos, llegamos con Vanessa, esto es lo que queremos, se acabó, o sea. Esa es la idea. Hay dos tipos de divorcio. Tenemos el divorcio de mutuo consentimiento, que es el voluntario, que fue tu caso, y está el divorcio, pues ahorita está el incausado y hay concausales en algunos casos, ¿no? El necesario, quiera o no quiera. Entonces, yo siempre trato de que el último, el necesario, sea cuando de verdad ya agotaste todo, ya mandaste convenios, ya trataste de resolverlo. Ya, y cuando ya es una emergencia que dices, oye, ya lo tengo que hacer, ya no hay otra opción. Pero el divorcio voluntario, yo siempre les digo que yo les doy las reglas del juego. Y les digo, mira, esto es aproximadamente lo que si ustedes se fueran a un juicio, tendrían que cubrir de alimentos. Y esto es lo que un juez probablemente resolvería en temas de custodia, de visitas, etc. Esos son mis parámetros. Pero yo no vivo con sus hijos. Claro. Ustedes saben qué es lo mejor para sus hijos. Yo no los voy a limitar. Si usted le quiere dar más de alimentos, súper bien. Usted sabe cuánto necesitan sus hijos. Claro, pero menos de lo que marca la ley, no. Entonces, de ahí partimos. Y la gente generalmente se sienta, y yo creo que se sienten mucho más cómodos en los casos que se puede, ¿verdad? Porque hay gente que no tiene comunicación o que su comunicación es muy pobre. O es muy violenta, etcétera, y en esos casos de violencia es muy difícil convenir. Entonces, sí decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a ser realistas, cuánto se gasta en alimentos, cuánto se gasta en estos servicios. Los alimentos son proporcionales a las posibilidades de quien puede darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. También el contexto de vida, donde siempre estaba la menor o los menores, etc. Entonces, yo creo que los papás saben exactamente cuánto se gasta a sus hijos en comida, en gas, en luz, en vivienda. Mentira, pero es que hay unos papás
que dices tú, neta, o sea, o se hacen de plano, o piensan que la vida es regalada, o piensan, ¿sabes qué? O sea, se da mucho, te digo porque fue mi caso con mis papás, y que recuerdo perfecto, que dije, no voy a, si en algún momento yo me divorcio, no quiero vivir eso con mis hijos, o sea, no pensaba divorciarme, o sea, me había casado para siempre, pero pues no fue así. Entonces, yo recuerdo que cuando mis papás se separaron, mis papás no estaban casados legalmente, pero mi papá tenía, vivíamos bastante bien con él. Cuando se separan, a manera de castigar a mi mamá, nos quita todo. O sea, no nos quitó la casa, mi papá lo amo y está ahí, pero digo, somos realistas, ¿no? Entonces, no nos quitó la casa porque no pudo. Pero nos quitó carro, nos quitó colegiaturas, nos quitó absolutamente todo. Para mí eso me marcó mucho porque, pues, mi mamá siguió echándole ganas, luchándole y todo, pero recuerdo perfecto que mi papá, pensando que mi mamá lo iba a demandar, cambió de nombre su negocio. Papá tiene talleres mecánicos y los cambia a nombre de mi hermano mayor, que somos medios hermanos. Él llevaba 2 relaciones al mismo tiempo, con mi mamá y con otra persona. Entonces, cambia el negocio de nombre y se pone como el que menos gana de como los empleados. O sea, cabrón, digo yo, güey, o sea, éramos tus hijos, ¿sabes cómo? Y no lo entiende. Hasta la fecha mi papá es algo que, digo, nosotros lo buscamos ya ni siquiera nada más para saber cómo está, que esté bien, pero jamás ha sido responsable económicamente. Fue en su momento responsable económicamente de nosotros. Pero es increíble, te estoy hablando de que eso fue hace 30 años y ahorita sigue la situación. Los hombres piensan que el dinero, muchos, no digo que todos, pero los hombres piensan que el dinero va a ser para la mamá. O sea, que se lo va a quedar ella, cuando verdaderamente no saben, yo creo que no se imaginan, o se les olvidó el tiempo que vivieron juntos, lo que se gasta de luz, de agua, de comida, de colegiaturas, de vivienda. Ahorita comenzaron las rentas en Tijuana. Es la locura. Por ejemplo, adquirir un inmueble ahorita, luego de repente veo así como videos de cuánto tendrías que ganar para comprarte una casa, o sea, claro, las hipotecas, etcétera. Entonces, todo eso son los alimentos. Sí es cierto que es proporcional y que el papá a lo mejor no lo va a pagar todo, pero nadie ve que por ejemplo, la mamá, aparte de trabajar, tiene que llevarlos a la escuela, les tiene que cocinar, tiene que hacer la tarea, tiene que estar con ellos. Entonces, también eso es parte de los alimentos, ¿no? Claro. Son proporcionales. Yo creo que ahí, híjole, la inteligencia emocional es bien importante y ahí ya ahora sí que luego necesitamos una psicóloga para platicar del tema, pero es muy, yo creo que eso pasa, ¿no? Cuando estoy contigo te doy todo y ya no estás, entonces te lo quito, pero no se lo estás quitando a la persona, se lo estás quitando a tus hijos. Claro. Y luego, aparte de que sí puedes darlo, sí lo puedes dar. Y entonces, y luego me dicen, ¿y si ya después? Porque pasa mucho, ¿no? Es que ahorita lo puedo dar, y si ya no puedo darlo después, bueno, cuando ya no puedas darlo, cancelado, pero si no pudieras, pues existen mecanismos, procedimientos legales donde que se ajustan, claro, porque los alimentos son mutables, se ajustan a las posibilidades, ¿verdad? Entonces todo eso se puede ver y creo que los abogados también no debemos de estar propiciando ese tipo de situaciones, tenemos que ser pues éticos y decirles, mira, esto es lo que puede pasar, que claro, que hay clientes que no te hacen caso, que tú les puedes decir, por favor, permítele que conviva con la menor, no le estés obstruyendo las convivencias, pero pues tu cliente hace lo que quiere. O tú le dices, ¿sabes qué? Le corresponde esto de pensión. No, es que eso no le voy a dar. Y yo, pero es que eso es lo que le corresponde. Oye, pues saca la cuenta del mandado, ¿qué es lo que pasa cuando una mamá no trabaja y se ha dedicado todo el tiempo a sus hijos y se divorcian y la pensión de él se supone que va dirigido nada más a los niños o también debe abarcar? Pudiera, digo, cada asunto es diferente, digo, si están casados, bueno, también las concubinas podrían, pues si demuestra que nada más se dedicó preponderantemente al hogar, que no trabaja, que
Que se la siempre pasa estuvo cuidando a dedicado, sus ajá. hijos, pues también podría pedir un monto de pensión alimenticia, que la verdad es muy bajo el porcentaje que les dan. A veces les sale mejor Sí, ponerse a yo a trabajar. veces sí les digo, uy, por la cantidad que te van a dar, pues sí, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que tiene niños con condiciones especiales, circunstancias muy peculiares de sus niños que dicen, ¿sabes qué? No puedo, ¿por qué? Porque yo los tengo que llevar, los tengo que traer, o a veces hay mamás que hasta de sombra, o sea, en la escuela. Claro, Entonces, sí, yo claro. creo que es cada condición, hay que revisar muy bien las circunstancias de la gente para ver qué se puede hacer o cómo lo podemos ayudar. Pero yo creo que es bien importante que se asesoren. A veces me ha tocado gente llorando de, porque señora, pero ¿por qué hizo este convenio? No, pues porque el abogado me dijo. Son bien Y a abusivos, veces se bien, pasan. ajá, o sea, convenios muy abusivos. O por el contrario, ¿no? Luego me tocan clientes que me dicen, no, Li, que es que quiero reducir mi pensión. Y entonces cuando ya la reviso y le digo, oiga, señor, pues ¿cuánto gana al año? No, pues tanto, oiga, señor, ni siquiera le está dando ni el 10% de lo que gana. No, pero es que ya me dijo otro abogado que es mucho. Bueno, mucho referente a qué, ¿verdad? Pero sus Claro. posibilidades son muy diferentes a las de otras personas. Sus niños van en otra escuela, etcétera. Se supone, Vanessa, que la pensión debe cubrir ¿qué aspectos? Fíjate que el artículo 305 del Código Civil del Estado dice que los alimentos abarcan ropa, comida, zapatos, habitación, recreación, útiles, uniformes, libros, terapias, medicamentos, procedimientos médicos, ya dije terapias, radiografías, estimulaciones, todo lo que necesiten para su sano desarrollo. Haz de cuenta que los alimentos son, yo siempre le digo a mis alumnos, veían cuando todos veíamos así como National Geographic y que veías a la osa con su osito. Y luego le cazaba el salmón y le daba el salmoncito. Sí, y luego sí. ya después, ya más grandecito, el osito tenía que aprender a cazarlo y la osa estaba así como ayudándole, etcétera. ¿Por qué? Porque sabía que en unos inviernos ella ya no podía seguir con su oso y su osito tenía que sobrevivir y aprender a cazar, ¿no? Claro. Son lo mismo los alimentos. Es todo lo que mi hijo necesita para nutrirse, pero no nada más pues, de comida, ¿no? O sea, todo lo que necesita Emocionalmente y para crecer. nutrirse, porque la finalidad es que algún día él llegue a ser independiente. Claro. Entonces, esa es la idea de los alimentos. Yo te voy a ayudar. Y luego me dice, no, pero pues hay gente que me dice, no, licenciada, yo no le voy a dar dinero, lo voy a llevar el mandado. Ajá. Y le digo, ok, entonces nomás van a comer lo que tú dices, sí. Y el gas y el agua en el que se va a cocinar. O sea, y con la tal de no estufa, soltarle el ajá, dinero sí, claro. a la ex esposa. Sí, dice, no, yo le les llevo el cubro mandado. todo. Sí, yo le llevo el mandado. Digo, pues qué suave, señor, pero pues sí, el gas y el agua. Y luego aparte, pues tienen hijos, ¿no? Van al Oxxo y ni modo de, no, hijo, Ay, es que no. sabes que Es no que de puedo verdad, darte o sea, para el Oxxo. Tú tienes niños, yo tengo un montón también, o sea, un chorro de hijos. Y es un chorro lo que se gasta. Y es todos los días. O sea, Claro. cuando no te salen, o sea, no, con un niño no puedes estar sin un colchón. Y cada quien depende de acuerdo a sus posibilidades. O sea, no les están pidiendo los montos más elevados de lo que pueden dar, pero sí lo justo, ¿no? Eso es importante porque incluso me ha tocado conocer 2 matrimonios actualmente donde se separan y el papá se desaparece de la vida de los hijos. Se desaparece como si nunca hubiera tenido hijos. A mí me ha sorprendido mucho Eso me sorprendió mucho a mí también. Porque papás que aparentemente eran muy presentes, amorosos, exacto. muy presentes, ¿no? Y de que todo, siempre con sus niños. Te fuiste, entonces ya se Exacto. rompió la familia y vaya Dios. Sí, Y dices, o sea, ¿cómo? Pero es increíble porque te tocó conocerlos y dices tú, Pero sí mira era qué muy buen bueno. padre. Ajá, Exacto, sí o era sea, muy buen súper papá. bueno y todo, y de repente se separan y no los vuelve a ver y no los vuelve a buscar y ¿dónde quedó el amor del papá? Es que yo creo que eso es también muy subjetivo, ¿no? Como por ejemplo muchos papás son abusadores, maltratadores. No, pero amo a mis hijos, sí, los amas y tú violentas a la mamá delante de tus hijos. Y también mamás, ¿no? Que dicen amar a sus hijos y en presencia de los hijos hablan mal de los papás, Ay, hacen sí, comentarios eso es súper pésimo. negativos, que eso se llama alienación parental. Y dices, pero ¿cómo los amas y los adoras, pero afectas? No, es que los cuido y les doy de comer súper sí, pero su mente no. Y su mente también es importante cuidarla. Pero es de lo más importante Claro. ahorita con todo. Eso es lo peor. O sea, yo considero que es de las peores cosas que puedes hacer estando separándote, divorciándote. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en algún momento era lo que platicábamos antes de iniciar el episodio. En algún momento para estar donde estás con hijos en un proceso de divorcio es porque
estuviste feliz con él o porque en algún Claro. momento amaste a esa persona. Entonces, creo que por el amor que le tuviste o viceversa, lo mejor que podemos hacer es callarnos la boca. Pero a veces te gana el coraje, te gana la impotencia, la Sí, frustración. podría salirse, claro. ¿verdad? Pero también hay que ser conscientes y sabes que no lo voy a volver a hacer. Claro. Yo creo que es un duelo como cualquier otro, como una muerte, etcétera. Claro, Entonces, totalmente. ¿qué pasa? Pues tienes que vivir tu proceso de duelo y hay enojo, y hay enfado, y hay negación, y hay muchas cosas, pero la gente a veces, la mayoría de la gente que le pregunto, oye, ¿tomas terapia? La mayoría me dice, no. Hay unos que sí, hay gente que vivió el duelo dentro de la relación y ya el día que van a pedir el divorcio es porque ya viví el duelo, ya, o sea, estoy Ya pasó. súper ajá. Entonces, ¿sabes qué? Para mí es mucho más fácil llevar ese tipo de divorcios. ¿Por qué? Porque ya la gente se puede sentar a negociar y a sentarse. Y muchos, así como contigo, muchos se sientan y bueno, entonces me senté con él y mira, licenciada, hay quienes me llegan con una hojita en la mente y hay quienes me llegan acá los ingenios con un Excel. Y ya nos repartimos los días. Sí, Yo, ay, mira sí. qué lindo, ¿no? Sí, sí. Pero ya con su Excel y todo, yo, no, súper bien. Entonces nosotros nada más lo que ellos hicieron lo ajustamos para que sea su divorcio. Sin embargo, pues hay gente que de verdad no se puede comunicar, gente que abandonó a los niños, gente que es muy violenta, con la que no se puede negociar o quienes se niegan a veces al poder sentarse, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos que optar por otras circunstancias, pero no deberían de ser las más óptimas. Sí, ¿no? ¿Qué aspectos son los que se consideran para determinar quién va a tener la custodia de los niños? Mira, hasta hace unos años, los códigos, algunos decían, la custodia es como que generalmente para la mamá, y lo venía que primero en unos códigos que a los 7 años, que de los 12, etcétera. Pero desde 2011, que empezaron las reformas a la Constitución y todo eso, la custodia no hay que sea de la mamá o sea del papá, o sea, cualquiera de los dos. Tiene que ser la persona más apta para el cuidado. Y la más apta quiere decir emocionalmente, es que es estable, etcétera. Porque a veces dicen, no, yo tengo la custodia porque yo gano más. No, pero pues eso no quiere decir que usted por eso va a tener la custodia. Claro, por la supuesto. aptitud tiene otras variantes, ¿no? Por ejemplo, una mamá que siempre cuidó a su niño, una mamá que se hace cargo de él, una mamá que siempre está presente, que el bebé está súper apegado a su mamá, que se hace cargo de sus vacunas, de sus cuestiones médicas, que su trabajo, sus horarios están súper ajustados, que el bebé siente un apego, o la niña o niño siente un apego hacia su mamá. Pues para mí resultaría una persona apta. Y a lo mejor la otra persona no está tan apegada y dice, no, pero es que yo también tengo derechos. Sí, claro, pero el derecho es del menor. Y el menor está súper apegado a esta persona que lo cría. Eso no quiere decir que tú no vas a tener convivencias. Claro que sí. Y las convivencias, como les digo, en materia familiar todo es mutable. A lo mejor entre más crece, más convivencias necesita con el papá. O cuando tiene muchas convivencias y el papá tampoco es el más apto para convivir, pues también se van ajustando. O sea, todo es mutable, todo se ajusta a las necesidades o a la forma de vida, pero la custodia es generalmente para la persona más apta. Aquí no es la custodia normalmente para la mamá. Yo crecí pensando, porque normalmente antes se usaba como que se separaron. No, pues nos quedamos con la mamá. Y si la mamá trabajaba, pues con los abuelitos maternos. Entonces, pero ahorita está como muy parejo, claro, ¿no? Hay papás súper aptos para cuidar a sus hijos, hay papás que están muy presentes en la vida de sus hijos, hay niños que son criados generalmente por su papá, hay mujeres que trabajan todo el día y tampoco tiene que ver que trabajen, no porque trabajen no van a tener la custodia y eso ya lo resolvió la corte también, pero va a depender de la circunstancia. Pero por ejemplo un bebito o una bebita, a lo mejor un lactante que siempre está con su mamá y que su mamá lo cuida, él está súper apegado a ella y está en un momento de formación o a lo mejor todavía no controla sus esfínteres, etcétera, pues a lo mejor lo más prudente y lo más benéfico para el menor es en ese momento estar con la mamá. Claro, pero si la mamá es drogadicta, si la mamá lo abusa, lo deja, etcétera, pues entonces no. Entonces hay que ver las circunstancias. Hay papás, me ha tocado papás
con bebitos de 40 días que los han abandonado y el papá se hace cargo y hemos ganado asuntos así. Yo llevo asuntos de hombres, de mujeres, no es como que me inclino por mujeres, no, simplemente creo que hay que conocer a tu cliente. Yo siempre trato de comulgar con el cliente y aun y cuando tratas de comulgar y que te haga caso y que siga las indicaciones, créeme, hay clientes que no las siguen y luego se meten en los problemones y ya, pues ahí ya tú cambias y dices, ¿sabes qué? Ya no quiero ser tu abogada, o simplemente, pues sabes que hay unas consecuencias que yo te dije que podían pasar. Y fíjate, ahorita que estás diciendo eso es bien importante porque también me ha tocado conocer papás que son súper presentes y que no nada más son los que se desaparecen, de repente desaparece la mamá. Y me tocó un caso en específico de un chavo que conocimos, Luis Mario y yo, que la mamá lo deja con las 2 niñas recién nacidas y él se toma de la mano de su mamá, o sea, de la abuelita paterna, para sacar adelante a las niñas. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, las niñas ya deben de tener 17, 18 años, se llevan un año, y súper buen papá, o sea, entregó su vida entera a sus hijas. Era como papá soltero, ¿te acuerdas de esa serie del César Costa? Era como papá soltero. Él murió hace poco, pero dio, o sea, hasta el último suspiro por sus niñas. Entonces es bien impresionante eso. O sea, también hay mamás que se desaparecen. Claro, pues somos seres humanos y siempre, o sea, por eso te digo que el derecho de familia es muy, muy, muy mutable, porque van cambiando las circunstancias, ¿no? Antes que hubieras pensado que la custodia es para el más apto, antes era la mamá. Exacto. O por ejemplo los alimentos, pues también, o sea, a veces antes era súper diferente porque las mujeres generalmente no trabajaban, estaban en el hogar, ahora ya también contribuyen, todo va cambiando. Todo va cambiando, pero claro, hay papás muy presentes en la vida de sus hijos, y presentes no quiere decir que nada más que se tomen la fotito o los lleven a SeaWorld, los lleven a Disney, los lleven a este lugar. No, o sea, presentes que, al igual que la mamá, se desvela para darles el biberón, les da de comer, los lleva a la escuela, los lleva al pediatra, los cambia. Vive con ellos, vive claro, de vivir, y si tienen fiebre los curan y están súper al pendiente, hasta peinándolas para llevarlas al ballet o todo, ¿no? Que es muy notorio cuando el papá peina a la niña. Sí, claro. Ay, pobrecitas. Pero la intención. Sí. Pero la intención de ser un buen papá. Claro. Y aparte eso se queda en los niños, ¿sabes? O sea, los niños crecemos en algún momento y nos damos cuenta. No hay necesidad de que le hables mal a tus hijos de su papá. Cuando pasa el tiempo, nosotros como hijos nos damos cuenta verdaderamente quién tenía la razón. Claro. O sea, está de más. Sí, y a veces, por ejemplo, la alienación parental, que hacemos un capítulo de la alienación parental, que es la implantación de falsos recuerdos con el ánimo de crear un odio, un resentimiento entre el otro progenitor, con la intención de separarlos. Pues yo creo que aparte de que eso genera una violencia como la violencia vicaria, que es que te voy a torturar y te voy a lastimar. ¿Cómo está ese término, Ay, no, ese está concepto? muy padre. ¿Cómo está ese concepto? Está muy padre ahorita? Que ya está ese concepto, porque antes no tenía un nombre. Yo no lo había escuchado hasta hace unos meses. Ajá. O sea, las víctimas de la violencia vicaria. Claro, porque aparte de que sufren violencia psicológica, violencia económica, ¿no? Porque a veces hay una desproporción económica considerable. Y violencia a veces física. Yo creo que se dan muchos tipos de violencia y esa es una consecuencia que están englobadas en la violencia doméstica, claro, ¿no? Ajá. También. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, cuando ya no estás bajo mi control y ya no puedo ejercer violencia económica, ya no puedo ejercer violencia psicológica, pues ahora ¿qué voy a hacer? Te voy a dar donde más te duele, con tus hijos. Te los voy a quitar, te voy a separar de ellos, voy a hacer que la pases muy mal. Pero eso no te va a dejar moretes, eso no te va a... No te morete no te morete, claro. Imagínate nada más la impotencia de ver cómo te separan de tus hijos y cómo los tienen como rehenes para causarte un daño. Porque muchas veces es para causar un daño, porque entonces claro. no es la intención de, sabes que no te lo voy a entregar porque considero que tú no eres la más apta, contigo sufrieron un abuso, contigo sufrieron un maltrato y vamos a ver que la autoridad resuelva, ¿verdad? Con quién es la persona, o sabes que sí, pero cuando me ha tocado, sabes que vives con tu pareja y es drogadicto o maltrata a los niños, no te los voy a entregar, claro, los amo y los adoro, claro. pero es más peligroso
Que estén entregarte. contigo, Sí, claro. y te los voy a entregar siempre y cuando se den estas condiciones. Pero cuando nada más es por torturarte, cuando nada más es para que veas, mira, ve cómo yo sí los tengo y yo como sí disfruto de ellos, para que veas lo que puedo hacer o de lo que soy capaz de hacer. Como ya no puedo hacerte daño de otras maneras, te lo voy a hacer con lo que más te duele, que son tus hijos. Esa es la violencia vicaria. Ajá. La violencia vicaria. Y ahí, obviamente, automáticamente van la violencia doméstica y la violencia financiera también, ¿no? Pues generalmente se dieron todos este tipo de violencias. El que es violento, no creas que nada más fue violento. Ay, voy a ser violento en esto, pero no. Empiezan de muchas formas y generalmente no, la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque no viven dentro, no ven los comentarios groseros, no ven los comentarios que te pueden hacer así cuando tú estás solo. Me llama mucho la atención que dicen, es que, ¿sabes qué? Se veían súper felices. O se veían, pues en las fotos aparentaban todo lo contrario. Claro, bueno, digo, pues yo creo que no vas a subir una foto peleándote. Claro, o no vas a poner una en tu foto. peor momento. Claro, ya sabes que aquí estoy con mi violentador. Pues no, claro que no. Porque hay que recordar la violencia, son como ciclos. Entonces, imagínate, estás con vamos a pensar un narcisista. Te bombardea de amor, te ama y te adora. O sea, tú no llegaste a esa relación. ¿Qué es un narcisista? Un narcisista es una persona, dicen que hay trastorno y riesgos de personalidad narcisista, pero son personas que están, que no tienen empatía hacia los demás. Son personas que no les causa dolor, ni siquiera son empáticos con el daño que te puedan causar. Okay. Te usan y te cosifican, ¿no? Entonces, imagínate cuando recién te quieren atraer, pues te bombardean de amor. Es de esos que dices, era mi príncipe azul. Sí. Es que te juro que era mi príncipe azul. Era perfecto. Era perfecto. Me encontró en mi momento más vulnerable cuando yo estaba cuando yo pensé que no existía el amor, llegó esta persona, digo, no siempre es un narcisista, pero llegó esta persona, me bombardeó de amor, de regalos, de atención, era el príncipe azul que siempre quise, te deslumbra. Y entonces cuando ya te tiene, empiezan comentarios y etcétera. Entonces, empiezan comentarios, maltratos, etcétera. Pero como tú traes como la idea de no, pero es que al principio era muy lindo. Entonces, siempre te das la esperanza de que va un poco. Claro, y de que va a volver a ser como era en algún inicio y nunca regresa a hacerlo. Salvo cuando tienes, cuando ya te le andas saliendo del huacal, entonces sí regresa a ser lindo porque no te le vayas. Y es como una temporada, claro, yo creo, entonces ¿no? Generalmente pues las fotos y todo son en esas buenas temporadas y luego aparte pues mucha gente está ahí pensando, no, pues mi familia, mira, lo vamos a intentar, vamos a ir a terapia, todas las parejas tienen problemas, sí, pero hay de problemas a problemas y también, o sea, digo, hay gente que tiene muchas heridas de infancia y dices, no, pues que de niño viví esto y no quiero que mis hijos lo vivan. Muchas mujeres, hombres se quedan es que yo no quiero que mis hijos pasen esto, es que yo no quiero dejar a mis hijos sin una familia, es que yo no quiero quitarles la oportunidad de ser felices a mis hijos, entonces estoy aquí por mis hijos, aguanté tanto por mis hijos. A ver, yo soy de las que piensa, los hijos van a terminar su carrera si siguen como promete que debería de ser, terminan su carrera, hacen su vida y se van. Y tú te quedaste ahí. Sí, pero tus hijos. Pero imagínate una persona que tiene heridas de infancia, que tal vez vivió violencia y maltrato desde niña, pues a lo mejor me trataron muy bien. Ajá, bueno, entonces no me trató tan mal como me trataban en mi casa, ¿no? Entonces, ¿con qué va acompañado esto? Por eso te comentaba que es importante que tomen terapia, que trabajen sus emociones y sobre todo su amor propio, porque entonces sí es cierto que hay unos episodios de amor y episodios muy buenos donde esta persona se va a acercar a mí, me va a dar mucho amor y mucho cariño y todo para que yo no me vaya, pero yo tendré que trabajar mis heridas para que yo pueda ver eso que tal vez todos ven, pero yo no lo veo. Yo no lo estoy exactamente viendo, claro. Y no podemos juzgarlos porque no estamos todos tenemos heridas y todos vivimos procesos, ¿verdad? A lo mejor sí podemos aconsejar, etcétera, pero cada quien lo va a vivir cuando se sienta lista para dejarlo. Oye, Vane, ¿y te ha tocado, o sea, en tu experiencia, qué es el caso más gracioso que te ha tocado que dices tú, güey, se divorciaron y se volvieron a casar, luego se volvieron a divorciar? ¿Te ha tocado? Sí, claro, vivir? me ha tocado, pues
Pues sí es gracioso, O pero sea, no alguna gracioso anécdota. de Ay, risa. no, alguna anécdota que digas tú. Ay, me Sí. tocó un cliente que de plan. Sí, me ha tocado quienes los he divorciado 2 veces. Sí, o sea, la primera y luego no, nos volvimos a casar y luego después la segunda. Pero, güey, pues júntate, ya no te cases. Bueno, pero pues se No te quieren digo, casar, pues ay, yo los vuelvo a quieren hacer las divorciar. cosas bien. Yo los vuelvo a divorciar, no importa. Ya sé. Sí, pasa eso y pues digo, no los podemos jugar. Sí me ha tocado divorciar 2 veces. O me ha tocado que los he divorciado de 2 o 3 a lo largo de estos años. O sea, De vaya, diferentes. la misma chavo, el mismo chavo que se han divorciado. Sí, con de 3 veces. diferentes. Ajá. No, o sea, no agarras el rollo, ¿no? Ya no te cases, ya, si es así, ya. Si firmas el segundo divorcio, ya no te cases. Ya con el primero ya puedes darte la oportunidad, pero con el segundo ya no, güey. O sea, qué flojera. Qué flojera. Pues hay gente que se ha casado hasta 3 veces con la misma persona. ¿A poco? Sí. No, es que sí está mi tío. Mi tío, te vamos a divorciar, ven y siéntate. Oye, y algún caso que te haya dejado marcada. ¿Algún caso que hayas dicho tú, me dejó marcada? Yo creo que nunca se me va a olvidar el de una niña, no voy a decir su nombre, sus No, sí, iniciales sí, claro empiezan que no. con R, me acuerdo. Fue hace precisamente 10 años, empezó la agonía, hace 10 años. Era una niña que su mamá conoció por bueno, no era aplicación, era como un chat, no sé cómo funcionaban, tipo como Tinder, Como pero Tinder, ujú. de ese entonces. Conoce a una persona en Perú, se enamora por chat, se conocen y luego ella se va a vivir a Perú, ¿no? Wow. Y pues todo súper cool, todo se veía muy bien, y en una de esas, pues él empieza a ejercer violencia, empieza a ejercer control sobre ella. La mamá mexicana. Sí, la mamá mexicana, que no trabaje, violencia económica, que no trabaje, empieza a vivir de él, cada vez la despensa era menos, el control con el dinero, o sea, ella no tenía manejo de dinero, todo estaba fiscalizado. Y luego empieza la violencia psicológica, la violencia física, violencia sexual. Cuando ella llega al límite, porque te vuelvo a repetir, mucha gente dice, bueno, lo voy a intentar, etcétera. Claro. Cuando ella llega al límite, su niñita tenía 3 años. Y ella sola en Perú, no tenía nadie. A nadie. Nadie. Toda su familia, su mamá y su hermano estaban en Tijuana. Y cuando ella llega al límite, pero al súper límite, ella se sale y le habla a su mamá y su mamá va por ella y van a un refugio y este señor ya se había movido y había conseguido la custodia de la niña cuando la muchacha era súper buena mamá, nada más se dedicaba a cuidarla, etcétera. Ella se sale del país porque va al consulado y no la ayudan ni nada, se viene a Tijuana y yo aquí demando ¿Y la niña? se trae a la niña, se trae a la niña. Y en eso cuando yo estaba haciendo el procedimiento de custodia y todo, llega una orden de restitución internacional, que es que la niña se regrese al lugar de origen y era... La niña era nacida La allá. niña era nacida en Perú y vivía en Perú, entonces había que regresar a Perú. Pero, bueno, pues ahí le dan luego la convención sobre, sobre aspectos de sustracción. Dice que cuando hay violencia... Ujú. y se teme por la integridad de los niños y cuando hay violencia pues no se pueden restituir. Entonces en ese asunto pues ya venía la orden, la agarró la Interpol en la escuela. La agarró la Interpol, se la llevan aquí, la meten a un albergue y yo la defiendo, la saco del albergue, gano el amparo, gano el juicio y la niña se queda en Tijuana y de verdad fue un asunto muy bonito porque yo siempre he dicho que esta niña se defendió sola. Porque claro que le hicieron exámenes de psicológicos para ver si no estaba alienada. Tenía 3 años. Cuando empezó tenía 3 años, pero cuando la entrevistaron yo que tenía unos 4 o 5. Y le hacen exámenes para ver si no está manipulada por la mamá y que no, la niña clarísimo le dice cómo veía, cómo golpeaban a su mamá, cómo le hablaban a su mamá y que ella le tenía mucho miedo a su papá. Y le hacen exámenes de alienación y claro que la niña no estaba dirigida. Su mamá fue muy cuidadosa y jamás le contó nada. La niña todavía tenía recuerdos de Perú. Entonces dicen que cuando llega al albergue el papá a verla, la niña se mete y no quiso salir, se metió bajo de una mesita. Entonces le dice a la juez cómo le pegaba y le saca una regla, enseña una regla y le dice que así con esa le pegaba, ¿no? Entonces
Para mí fue muy, me acuerdo que lloré cuando supe que la niña se quedaba en Tijuana porque un error o una cuestión que la verdad la teníamos en contra, el 90% de probabilidades, pues la Interpol había llegado por ella, entonces era el 90% de probabilidades o más que la niña ya se fuera a Perú. Y la verdad es que, pues a mí las probabilidades no me importaron. Claro. Lo luchamos. Una lucha. Claro, amparo, recursos, y mil cosas, pero al final la niña se queda. Y la verdad para mí hay muchos más asuntos muy parecidos, pero ese fue uno que me llenó mucho mi corazón y que dije que no existía lo imposible, claro. Aunque las reglas y todos me decían que era una loca, como si es una restitución, ya llegó la Interpol, bueno, pero siempre hay una manera. El 90% siento de posibilidades que en contra, entra, claro, sea. pero sabes que ni las quise escuchar, no quise escuchar esas probabilidades, y aparte pues estaba la convención y daba esa pauta y yo la hice valer. Pero sobre todo para mí fue muy bonito ver a esa niña con su mamá. Yo no podía imaginar la vida que le esperaba en Perú con un papá machista, un papá narcisista, un papá que cosificaba a su mamá. Golpeador. Y que aparte de todo, no quería a la niña para tenerla a él. No, la quería para fregar a la mamá. Era una manera de torturarla a ella. Porque si sabía que siempre estuvo la mamá al cuidado, como, pretendía que la niña fuera feliz sin claro, su mamá y allá. Claro que sabía que la mamá ya no iba a poder ir para allá y etcétera. Sí, la iba a apartar de su mamá. Y la niña aquí sigue. Sí, ya hace poco, por otra cosa, vi al tío, algo así, le pregunté, no, súper bien grandote, ya es una adolescente, está hermosa, feliz y contenta de vivir con su mamá. Y yo siempre digo que esa niña se defendió solita porque híjole, aparte, ella solita a los 3, dijo, 4 añitos. Sí, ella dijo todo. Decir, claro, pero también digo, ya la mano de Dios yo creo que estaba muy también metida ahí, ¿no? Sí. Porque no. Y la verdad ese fue uno de los asuntos más. Pues hay varios que hemos tenido a veces todo en contra, pero dices, no, le voy a seguir. Y por eso a lo mejor, no sé, soy como muy exagerada con las cosas y muy cuidadosa y todo, porque pues me ha pasado de todo cuando sientes que tienes así todas las probabilidades en contra, pero yo creo que siempre Dios te ayuda. Y sabes que se nota también cuando alguien está diciendo la verdad y está luchando por algo justo, ¿no? O sea, estás luchando por algo justo que es darle un hogar, darle una estabilidad emocional, darle seguridad a un niño, sea con la mamá, sea con el papá. O sea, yo creo que estás peleando de una manera objetiva la estabilidad de una criatura, ¿no? Que es lo que más se da ahorita. Algo que nos quieras aconsejar a las chicas que te estamos viendo y que empiezan el proceso de un divorcio. Yo les recomendaría, no soy psicóloga, pero que a la par de obviamente ser asesoradas, una terapia, porque hay que trabajar todas esas heridas que traemos para poder ver objetivamente si, por ejemplo, me pasa a muchas chicas que tienen heridas porque el papá tal vez no estuvo en su vida y a lo mejor vivieron abusos, vivieron algunas situaciones muy trágicas. Y ¿sabes qué? No podemos negociar muy bien las convivencias o algo porque piensan que a sus hijos les va a pasar. Okay. Aunque el papá no dé indicios, aunque no sea probable, pero ellas tienen mucho miedo de eso, claro. Entonces detrás. Es muy difícil decirles, no, oye, pero tiene que haber convivencias, etcétera, ¿no? Entonces, entiendo, siempre puede haber un temor, pero no podemos pensar que lo que nos pasó también va a pasar. O por otra parte, a veces piensan eso, es que como yo no tuve una familia, no le quiero hacer daño. Bueno, pero te estás haciendo daño tú. Entonces también es importante que podamos ver objetivamente, y a nosotros como abogados nos ayuda mucho para poderle decir, mira, esto es lo que corresponde. ¿Verdad? Y también para que no crean que nosotros somos instrumento de venganza, porque luego llegan con nosotros de frégatelo o frégatela. Oye, espérate, claro, no, supuesto. Yo no soy yo no soy un gremlin o una maléfica, ¿no? Una instrumental. Sí, o sea, yo no soy el instrumento de venganza de nadie. Sí, es cierto, solamente eres un medio. Sí, claro, entonces sí es importante que sean objetivos, o sea, sepan hasta qué punto, bueno, como pareja no funcionó esto es lo que nos corresponde, pero también no traer el enojo y la frustración y la hora de la negociación, ¿no?
Claro. Por eso te digo, cada asunto es diferente. Hay asuntos muy delicados donde la verdad no se puede negociar por el tipo de violencia que existe o porque la víctima no Porque está en ya de condiciones. plano, ¿no? Sí, Ajá. claro, que de aquí a que te pongas de acuerdo pasaron 5 años, pues no. Oye, y a los papás, a los chicos que se están divorciando, que empiezan un proceso, porque también ahí está la parte del Claro. otro lado, o sea, no es nada más la mujer la que sufre, o sea, de repente es el chavo el que le están, me ha tocado ver o escuchar que dicen, ¿sabes qué? Es que no mantiene a los niños, y claro que los lo mantiene, o sea, los mantiene y hay manera de comprobar. Claro. Y hay gente que se consigue hasta testigos falsos de que no, sí lo conocemos y no mantiene a los, Pues a los por eso niños, es importante o sea, que se asesoren también y que hagan sus depósitos, sus transferencias, pero que también sean muy transparentes. Oye, estas son mis posibilidades, esto es lo que yo gano, esto es lo que le corresponden a mis hijos. Ya hay unos pues hay unos criterios, ¿verdad? De pensiones alimenticias, pero obviamente en cada asunto se van a ajustar a las posibilidades y a las necesidades de los menores. Y también, pues también hay que tener mucho cuidado porque también hay muchas mujeres que inventan cuestiones de abusos, de maltratos Claro. y que no sucedieron, ¿verdad? Pero no podemos juzgar y en todos los asuntos decir, es que lo No, inventó. No, sí, para claro eso, que no, para eso se investiga. hacen peritajes en psicología donde se puede demostrar si hay afectación o no hay afectación, así como si hay abuso o no hay abuso, ¿verdad? Por eso no Claro. debemos de prejuzgar, siempre hay que creerle a una víctima, pero luego hay que ver también, pues las pruebas. Sí, y los papás que están con pensión o que tienen alguna demanda es alimenticia, Sí, de así se le llama. alimentos. Ajá. Esos papás guarden todos los depósitos que le hacen a la exesposa o a la mamá de sus hijos, guárdenlos porque muchas veces se confían. Ah, no, pues es que ella sabe que le estoy depositando. Sí, A ver, no. enfrente de un juez, ella va a decir, no me estás depositando nada, ya no estamos juntos. Y o al sea. final quien debe de acreditar el pago es el deudor. Exacto, Entonces, que es el que le está ajá. dando el depósito a tus hijos. Entonces, Sí. guarden los depósitos, las fichas. ¿Sirven las capturas de WhatsApp? O sea, ¿te sirven a ti de algo como abogada? La verdad, nada más para ver la transferencia, después tendríamos que pedir a la Comisión Nacional Bancaria que nos manden las transferencias como para ver, pero yo les sugiero que mejor guarden sus recibitos o hagan las transferencias y pueden pedir sus estados de cuenta perfectamente. Yo no les recomiendo tanto que vayan a Oxxo. Si vieras qué feos hacen los recibos de Oxxo, esos. Ah, Ay. sí, claro, se borra Sí, todo, claro, ¿no? se borra todo, sáquenle copia, ¿no? Ujú. Pero yo Sean creo que organizados. lo mejor es ser organizado, tener tu cuenta y que sea una cuenta a nombre de la mamá o bueno, si la mamá deposita al papá, que sea a nombre de ellos, porque luego me pasa de que si le deposita, pero a nombre de la tía, de la abuelita, de la Sí, hermana. y a final de cuentas pues es familia no, de ella claro, y claro va. que no, o sea, Claro. y luego, hay gente que me dice, no, Li, que es que no le doy pensión porque le dejé la casa. Sí, pero en Eso no materia tiene nada familiar que no ver. se pueden hacer esos tipos de trueques, pues, o sea. No, y aparte de eso, o también que dicen, ¿sabes qué? Yo le estaba depositando, pero ojo, muchas veces se dicen, ¿sabes qué? No, dámelo en efectivo. Pues entonces un recibo Ay, a mano sí, o sea, pero donde si dice que no guardan los recibí, sí, comprobantes, claro. menos van a Pues hacer sí, el pues recibo. entonces tienen que prevenir y ser Sí. organizados. O sea, ser como tú organizados, hombres también, o sea, no nada más es irnos del lado de las mujeres, los hombres también sí sufren de alguna Claro. manera, pueden ser las víctimas, claro que pueden ser víctimas, como dice la licenciada Vanessa, o sea, aquí se defiende, pues ahora sí que el derecho Del menor. del menor, del menor, se cuida la integridad del menor. Y pues aquí les voy a dejar todas sus redes sociales para que la busquen, para que se asesoren. Das asesorías, Sí, ¿no? damos asesorías, son para prevenir todas estas situaciones, no necesariamente porque vayas y buscas una asesoría, ya te voy a divorciar mañana o pasado, Claro. te vas a separar. Es Pero para si que te tú sientes vayas vulnerable. Claro, para que veas, oye, ¿sabes? Si lo que estoy haciendo es correcto, oye, ¿sabes que ya lo he pensado? Para que me vaya orientando que sí, que no. O, por ejemplo, los hombres me voy a separar, oye, ¿le seguiría dando el dinero así? O ella me dice que se lo dé en efectivo y no a transferencias. Claro, damos asesorías. Porque muchas veces está asesorada una parte, o sea... Y la otra no. Y calladita de la boca, o sea, se está asesorando y todo, y el otro ni en cuenta, o la otra ni en cuenta, Claro, ¿no? y piensan así como, ay, ir a la abogada es porque ya lo voy a hacer. No, puedes ¿Es ir a caro una asesorarte. asesoría? No, es como vas al pediatra, como vas al Ok, médico, una ok. consulta que te puede salvar de mucho, ¿eh? Me ha tocado chicas que han ido y cuando les reviso los documentos de no, pero es que esto no entra en la sociedad conyugal. ¿Por qué? Claro. Porque el contrato pusiste fecha anterior y
pues antes del matrimonio no ay, ¿cómo? Dice, y que sí lo compraron, pero el abogado le dijo que para prescribir tenía que poner muchas fechas de antes. Le digo, ándale, pues hazlo y no te va a tocar nada. Y no, pues que diga la verdad cuando lo compramos y si no lo podemos regularizar ahorita, no importa. La verdad, hemos salvado muchas cuestiones, al igual que mucha gente me ha dado mucha tristeza que ha repartido inmuebles que le regalaron o le donaron sus papás, pero por no pagar impuestos o no ir con el notario, hicieron otro procedimiento como si hubieran comprado y ándale, que la mitad la tienen que repartir. Sí, es todo por una mala asesoría. O sea, te puedes ir a asesorar y como dice Vanessa, no significa que te vayas a divorciar, claro. Pero si estás en algún momento, que en todas las relaciones sucede, que puedes entrar en algún momento vulnerable, que tu relación no está al 100%, pues te asesoras y si luego te arreglas con el muchacho o la muchacha, pues ya. Qué bueno. Ay, pues qué bueno. De todas maneras, yo estoy asesorada por cualquier cosa que suceda. No me hace daño. Así, exactamente. No significa, es como los que no quieren comprar. Yo soy de las que no compran planes funerarios, pero no lo quiero comprar porque pues no, siento que me voy a morir más rápido. O sea, es como, yo no los compro, ¿no? Pero respeto mucho, es lo mismo. O sea, no significa que te vas a divorciar, no significa que vas a estar mal, simplemente significa que vas a saber qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Claro, y luego ya después no vas a estar lo hubiera hecho. Sí, exactamente. Vanessa, te agradezco muchísimo. No, gracias muchísimo. A ti, Carlita. Qué gusto de verte. No, de verdad es una chava a la que hay mucho que aprenderle. Es una mujer a la que hay mucho que aprenderle, mucho que admirarle. Entonces, les vamos a dejar sus redes sociales para que la sigan, para que agenden una cita, sus números de teléfono, de oficina, para que agenden una cita y se puedan estar tranquilos, se puedan asesorar, puedan saber qué es lo que sí, qué es lo que no se debe hacer, cómo ayudarnos también. ¿Tienes a alguien que recomiendes en tu despacho para ayuda psicológica? No tenemos nosotros psicólogo, okay. Pero claro que sí, tenemos peritos con los que trabajamos en algunos asuntos para asuntos delicados donde ocupo peritajes. Trabajo con varios psicólogos, igual si nos quieren pedir información, pues se la podemos dar. En donde, por ejemplo, ¿sabes qué? Me ha tocado mucho, Carlita, de que, oye, mi niña está medio rara, fíjate que no quiere ir con el papá, o por el contrario, no quiere ir con la mamá y ándale, yo soy así como los doctores. Ay, le voy a mandar a hacer unos análisis, señora, sí. Y es mandarla al psicólogo y ándale, que hay abusos, que ha habido cosas que ni la mamá se entera, ¿no? Porque clásica que le dices a tu niño. Si la mamá está con alguien. O que le dices a la niña, mi amor, que nadie te toque tus partes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, es que yo siempre hablo con ella. Ajá, pero hay abusos donde no es tocar las partes, es que ellos te vean o es que te hagan tocar y esas cosas que la psicóloga, y de verdad, Carla, si vieras todas las cosas que hemos descubierto por esos exámenes, entonces sí, yo también recomiendo y de verdad los mando al psicólogo a veces para que los analicen. Sí, okay. es que es lo que se debe hacer. Pues les vamos a dejar todo aquí, suscríbanse, compartan, comenten, hagan todo lo que tienen que hacer para que este video llegue a muchas personas que puedan también ayudarse de esta información. Más adelante vamos a tener otro episodio con Vanessa de otros temas que también nos interesan mucho, pero por lo pronto, échense todo este episodio. Les mando un beso, muchísimas gracias. Bye, muchas gracias. Bye. Bye.